Buenos días, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este tercer día del espacio Poesía en Red dentro del Festival Internacional Boavip. Somos el diario.es de Castilla-La Mancha, volvemos a estar en directo en este maravilloso patio toledano del Obrador Masa Madre de Toledo. Es el espacio en el que hemos decidido hacer los directos este año. Hoy es el último día del festival. Hay que aprovecharlo al máximo, eso os lo digo a todos los que nos estáis siguiendo en directo y también a todas las personas que nos acompañan aquí, que como ayer son bastantes, y bueno, os lo agradecemos sobre todo que estéis todos aquí. En este último día para nuestra sección nos acompaña Nathalie Quintán y Amadeo Aranda, que nos va a hacer de traductor y al cual pues le agradecemos mucho la presencia. Como ya sabréis muchas de las personas que nos seguís por directo todos los años, los primeros 15 minutos yo le voy a hacer una entrevista a Nathalie en plan coloquial, muy informal. Y los siguientes 15 minutos ella va a recitar y en ese caso la acompañará Silvia González, una actriz que seguro que también conocéis de aquí de Toledo, para que bueno, pues, podáis escuchar la traducción y no os perdáis nada del talento de Nathalie. Bueno, Nathalie, bonjour, buenos días. Bonjour, buenos días. Primero voy a hacer una introducción. Nathalie Quintán es poeta y performer, nacida en 1964. Desde mediados de los años 90 ha participado en numerosas lecturas, tanto en Francia como en Brasil, Marruecos, Túnez, Suecia, Noruega y también España. Y bueno, Italia, Quebec. Publica libros que en su mayor parte no tienen ninguna indicación genérica. Mezcla ensayo, autobiografía, diversas sugerencias prácticas y humor, mucho humor. Algunos de estos libros están traducidos al alemán, inglés, italiano, castellano o danés también. Sus 6 primeros libros, publicados entre 1997 y 2001, consisten en una combinación o una especie de collage de frases, prosas cortas, fragmentos de relatos, que guardan una visión humorística y muy crítica sobre lugares comunes, sobre los géneros literarios, cultos, populares. Y bueno, en su escritura se reconoce la influencia de escritores que llamaríamos autorreflexivos, como Diderot, Quincy, la poesía crítica de Isidore Ducas, Francis Ponch o la polipoesía, que se llama de Minarelli. Esta es Nathalie Quintán. ¿Qué tal en el Boavip toledano, el Boavip español? ¿Cómo has estado estos días? ¿Ça se passe bien dans le festival? Ah, oui, oui, oui. Sí, No sí, hace sí, falta sí, que te sí, sí. acerques, se escucha bien. Ah, ¿Bien? oui, oui, en fait, c'est très varié, très dense. Muy variado, muy denso. Donc, il faut tenir le coup et donc on boit beaucoup le soir. Hay que aguantar bien, en consecuencia bebemos mucho por la noche. ¿Mucha fiesta? Oh, fiesta, dans ce bar formidable. Hein, Fiesta en ouais. el baile en la Divergente, en este Oh, sitio bien. tan formidable como es la Divergente. Hacemos de imán en Toledo en nuestra querida cooperativa integral la Divergente, que aprovecho para mandarles un beso desde aquí y también para que lo conozcáis. Nathalie, tu obra se caracteriza por la falta de etiquetas, por la mezcla de géneros. Pero cuando comenzaste a escribir, ¿de qué manera lo hiciste? ¿Lo hiciste en algún género? Alors, oui, j'ai compris le début, mais pas la fin. Ton œuvre Ouais. se caractérise par le mélange de genres, mais au moment de commencer à écrire, est-ce que tu t'es centré sur un genre déterminé? Comment ça s'est passé au début, quand tu as commencé à... En fait, c'était pas du tout prévu, No estaba previsto. mais j'avais des amis à Marseille, Tenía amigos en Marsella au milieu des années 90, en los años 90 qui avaient commencé une revue que habían empezado a publicar una revista et qui avaient besoin de combler les trous. y que necesitaban rellenar huecos. Et donc, j'ai commencé des phrases courtes qui pouvaient boucher convenablement les trous. Y entonces empecé a escribir frases cortas que podían rellenar adecuadamente los agujeros. Et c'est comme ça que ça a commencé. Y así es como la cosa empezó.
Donc les premières phrases que j'ai écrites, Las primeras frases que escribió c'était presque c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé des remarques. Están recogidas en esta obra, que se titula Observaciones. Et il n'y avait pratiquement pas d'ambition littéraire. No había prácticamente ambición literaria. ¿Y qué papel crees que cumple la poesía desde ese primer momento? ¿Qué papel crees que cumple la poesía? ¿Crees que está siempre presente en tu obra o que solo aparece a veces? Quel est le rôle de la poésie dans ton œuvre? Elle est présente dès le début ou... Ouais. Alors les poètes qui m'ont marqué quand j'étais adolescente Los poetas que me marcaron cuando era adolescente faisaient déjà une poésie un peu parallèle, un peu marginale. ya escribían un tipo de poesía en paralelo, marginal, Comme Isidore Ducasse, como Isidore Ducasse, Lautréamont, hein, c'est le même, Lautréamont. les chants de Maldoror, los cantos de Maldoror, ou des poètes romantiques dits mineurs, o poetas románticos menores, comme Xavier Forneret, que personne ne doit connaître, como Xavier Forneret, que nadie debe conocer. ou alors des textes comme Une saison en enfer de Rimbaud, O textos como La estación en el infierno de Rimbaud, qui mêlent déjà la poésie, l'autobiographie, l'essai poétique. que mezclan autobiografía, poesía, ensayo poético. Et donc c'est de là que c'est comme le substrat, le sous-sol sur lequel j'ai écrit beaucoup plus tard. Ese era el sustrato sobre el cual ella ha escrito luego. No es habitual, al menos en España, encontrar el sentido del humor, pese a que tenemos esa fama de cachondos. Uy. Pero sí la crítica. Hay mucha crítica, poco sentido del humor en la poesía. ¿Tú crees que falta ese componente en el género poético? Ah, mais c'est difficile l'humour, parce que évidemment quand l'humour joue un rôle important... Es difícil, excuse-moi, se te coupe la parole. Cuando el humor juega un papel importante, crítico, on n'est pas pris au sérieux. No nos toman en serio. Yeah. Et donc, voilà. Il faut se faire à l'idée, en France, hay que hacerse la idea en Francia, por supuesto, qu'on n'est pas pris au sérieux. Que no nos toman en serio. ¿Y tú crees que en este festival si has conseguido hacer llegar ese mensaje de crítica con humor? ¿Te has sentido acogida? Penses-tu que tu as réussi dans ce festival, ces jours-là à Tolède, de faire passer les messages critiques, plus humour? Il me semble que oui, parce qu'il y a eu des réactions du public qui m'ont fait penser que c'était passé, quoi. Piensa que sí, porque ha observado reacciones en el público que le han hecho pensar que el mensaje había llegado. ¿Ha habido risa? Sí. C'est aussi cet humour, c'est aussi un moyen de, vous savez, de tenir la tentation lyrique. Es también a la vez una manera de sostener en sus límites la lírica. La lírica. También has realizado, Nathalie, numerosas lecturas, como he comentado cuando estaba leyendo su biografía, por eso además lo he querido destacar, en otros países. ¿Cómo han sido esos encuentros, teniendo en cuenta ese collage que forma tu obra? ¿Cómo seleccionas lo que vas a recitar en cada país o no lo haces? Tu as récité dans des pays différents, tout ça, comment tu prépares? Est-ce que tu changes à chaque fois, tu prépares pour certains endroits quel matériel ou... Il y a une forme de poésie internationale ou de sentiment international de la poésie. Hay una poesía internacional o un sentimiento internacional de poesía
qui fait que dans les pays où je suis allée, que ce soit le Brésil ou la Norvège ou l'Italie, en fait, c'est un peu la même chose. Que hace que hay ese sentimiento poético que independientemente de que esté en Noruega es siempre lo mismo. Es siempre Il y a un gros matelas bien épais, de un lyrisme colchón, plus ou moins tenu. un colchón enorme de lirismo. Et là-dessus, on essaye de se faire une toute petite place pour dire coucou, il y a une autre possibilité. Y uno intenta hacerse un pequeño lugar para asomar la cabeza y buscar su espacio. Bueno, Nathalie, no lo he comentado antes, es poeta invitada en el marco de apoyo a la cultura de la Embajada Francesa en España y también del Instituto Francés. Emana mucho esto de que Voix Vive, su festival matriz es en Sète, en Francia, y por eso todos los años el festival cuenta con poetas franceses y francesas. Pero yo es la primera vez, curiosamente, que entrevisto a una poeta francesa. C'est la première fois qu'elle, dans cet espace, qu'on le fait depuis le début du festival, c'est la première fois qu'elle interviewe une poète française. Y me gustaría saber, ¿conoces España y la poesía española? Trop peu, mais je pense qu'on va commencer le travail avec le traducteur des années 10, de los años 10. De passage, Alfonso Serrano qui est ici, et de passage entre la poésie contemporaine française et la poésie, une partie de la poésie contemporaine castillane, espagnole, je ne sais pas comment Hay on dit. proyectos para empezar a compartir un trabajo en poesía contemporánea, poetas franceses, poetas españoles. Il y a un travail à faire et le festival nous a permis de nous rencontrer et d'essayer de poser les bases d'une meilleure circulation sur une poésie qui circule pas bien, quoi, entre l'Espagne, la France, et peut-être aussi on va essayer de joindre des amis italiens pour que ça fasse quelque chose comme ça de plus complet. El festival ha permitido precisamente crear ese vínculo, crear ese espacio para empezar a trabajar en este sentido e incluso ponerse en contacto también con poetas italianos, que es un espacio que está sin ocupar, que es un espacio que hay que rellenar, un trou qu'il faut remplir. Pues, sí, de ahí viene un poco el espíritu del festival de países mediterráneos, Siempre ¿no? el espíritu del festival. Y en el caso, por ejemplo, de ese hermanamiento, ¿no?, entre España y Francia, ¿crees que existen algunas, no sé si llamarlas etiquetas, algunas influencias o una voz poética en común entre ambos países? Oui, est-ce qu'il nous faut quelque chose de commun Et, entre les deux? dans le contexte de ce jumelage, est-ce qu'il y a une voix poétique commune? La poésie, elle est, celle qu'on connaît, elle est presque écrasée par l'anglais, et en particulier les poètes des États-Unis. Hein. La poesía que se conoce prácticamente está aplastada, écrasée, por la poesía en lengua inglesa, sobre todo por la americana. Ajá. ¿También en Europa crees que es así? En Europe aussi. En Europe, je ne sais pas, mais en France, il y a un travail très 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 régulier qui va même en s'intensifiant depuis une dizaine d'années peut-être. En Francia hay un trabajo continuo desde hace 10 años que incluso va más en esa dirección. Claro, supongo que por eso también este programa de apoyo, ¿no?, a la cultura, que incluye también la lengua, ¿no?, francesa. Le programme par lequel tu viens en Espagne, c'est un programme d'appui à la culture française à l'étranger. Et elle te demande si cela inclut aussi la langue française.
Ça, je peux te répondre. Ouais, vas-y, Eso, vas-y. eso te lo puedo Ouais. responder yo. Porque yo tenía un cierto contacto Claro. a través de con la embajada, con el instituto, y Francia es un país que tiene el principal, la carta, el triunfo principal que tiene en la manga Francia es su lengua. Entonces, Francia se preocupa mucho, tiene programas muy importantes en el extranjero de apoyo a la cultura Y que se conozca y a la lengua, Sí, sí, sí. como de pagar, de favorecer que la cultura pueda, porque la gran baza era la palabra, la gran baza de Francia en el contexto internacional, incluso político, es la lengua y la cultura francesa. Ujú. Y Nathalie, por último, me gustaría saber, volviendo al sentido del humor, On revient au sens de l'humour. que yo soy muy fan, hay muchas que estamos tratando, pues a través de diferentes proyectos, recuperarlo. Esto es una pregunta un poco retórica, pero es que quiero tu respuesta en este sentido. ¿Cuánto de necesario es después de la pandemia que hemos vivido? Ah, Dans quelle mesure l'humour est nécessaire après la pandémie? c'est pas l'humour juste pour faire rire. Hein. No se trata del humor solamente para hacer reír. C'est un... Una reflexión. Voilà, en fait, c'est ce qui permet de penser dans la phrase, l'humour. Je ne sais pas comment dire, mais c'est indissolublement lié à la manière d'écrire. Et voilà, No sabe exactamente por qué, pero hay algo en el humor que hace, en la frase, que hace pensar, que hace reflexionar. Et donc, cet humour, il a plein de registres, y compris une forme d'ironie ou d'humour noir, comme je le disais tout à l'heure. El humor incluye muchísimos registros, la ironía, incluido la fórmula del humor negro. On est dans un moment très sérieux, évidemment, en Europe, en France. Un momento muy serio en Europa, en Francia. Mais un moment sérieux qui pense très peu. Pero un momento muy serio que piensa muy poco. Oh, ya. Bueno, pues animamos a la reflexión, a esa reflexión dentro del humor, y yo ya me voy a callar y vamos a escuchar a Nathalie, como he dicho antes, junto con Silvia González, nuestra querida actriz, intérprete del festival, que la va a acompañar en las traducciones. Le voy a dejar mi sitio y Amadeo, yo creo que... Yo salgo también. Sí, también. Merci. Y listo. Merci, Nathalie. Gracias, merci. Tu peux te mettre là comme ça. Ouais, c'est mieux. Voilà, tiens, si tu veux passer. Parce que là, c'est un peu... No, Silvia. Ah, non, Es que me he pour la pedido validation, ya Ah, sí, que es non, más ouais. cómodo que me quede aquí. Vale. Ok, comme ça, je fais ça. Voilà. Aquí empieza. Ok. Ubica aquí. Alors, remarque. Observaciones. Observaciones. Ok. Ok. J'ai appris un mot au moins. Même si leur coin n'était pas à angle droit, les murs ne s'écrouleraient pas. Incluso si sus esquinas no estuviesen en ángulo recto, las paredes no se derrumbarían. Certaines franges qui pendent des lampadaires de salon ont une durée de vie quasi illimitée. Algunos flecos que cuelgan de las lámparas del salón tienen una duración de vida casi ilimitada. Il ne fait pas jour fenêtre fermée, bien qu'il ne fasse pas toujours nuit non plus. No es de día con las ventanas cerradas, aunque todavía no sea de noche. Au-delà d'un certain nombre de choses plutôt petites, on inventa la boîte.
Además de un cierto número de cosas más bien pequeñas, se inventó la caja. Depuis presque 100 ans, on contemple moins de cruches. Desde hace casi 100 años se contemplan menos cántaros. Bien qu'on ouvre une porte en prenant sa poignée, on continue à découvrir des traces de doigts autour des poignées de porte. Aunque una puerta se abre cogiendo su manija, se siguen encontrando huellas de dedos alrededor de las manijas de las puertas. En immeuble, on connaît un voisin par ses bruits. En un edificio se conoce a un vecino por sus ruidos. Moins il y a de portes, moins il y a de pièces. Cuantas menos puertas hay, menos habitaciones hay. Avec des roulettes, les meubles ne sont plus immobiles. Con ruedas, los muebles ya no son inmóviles. La soupe lyophilisée n'oblige pas à manger plus vite sa soupe. La sopa liofilizada no obliga a tomarse más rápido la sopa. Le son du frigo vient du frigo. S'il partait d'un mur voisin, ce serait autrement déstabilisant. El sonido del frigorífico viene del frigorífico. Si saliera de una pared vecina, desestabilizaría de otra manera. Encore un peu. Allez. Parfois, on préfère rester à l'intérieur pour garder sa maison. A veces hay quien prefiere permanecer en el interior para vigilar su casa. À travers la plupart des œilletons, on voit des paliers ou des paillassons. A través de la mayoría de las mirillas se ven rellanos o felpudos. Quelquefois, on cherche des yeux son appareil quand un téléphone sonne à la télévision. Algunas veces se busca con los ojos el aparato cuando un teléfono suena en el televisor. Voilà, donc traducteur Octavio Moreno, et ça a été publié Frag de Medusa, voilà, en 2014 ou 2015. Los años de pobres. Tu as le livre Ah oui, toi, ce qu'il faut. ¿Dónde vamos? Alors, bah bon, ça, mettons qu'on ne sait pas bien ce que sont les pauvres. C'est le 8. Pongamos. Si, c'est ça. Donc, extrait des années 10. Los años 10. 10. Preposiciones. Je sais pas si on dit ça. Et donc... Tú me dices Ouais, c'est que sur pare. les... Hasta ahí. Ouais. Sí. On commence là. Pongamos. Pongamos aquí. Extracto. Extracto, preposiciones. Mettons qu'on ne sait pas bien ce que sont les pauvres. Mettons qu'on a besoin de renseignements sur les pauvres. On a besoin d'infos. Et les journalistes, les écrivains, les émissions de radio et de télévision font ce qu'ils peuvent pour nous renseigner sur les pauvres. Parce qu'on a soif de savoir sur les pauvres. On désire intensément apprendre comme ils vivent, comme ils dorment et comme ils mangent et dans quoi ils habitent. Pongamos que no sabemos bien lo que son los pobres. Pongamos que necesitamos documentarnos sobre los pobres. Necesitamos información y los periodistas, los escritores, los programas de la radio y de la tele hacen lo que pueden para informarnos sobre los pobres, porque tenemos sed de saber sobre los pobres. Deseamos intensamente aprender cómo viven, cómo duermen y cómo hablan y dónde viven. On se fait une idée de ce qu'ils mangent, par exemple, des choses grasses avec de l'huile de palme. On se fait une idée d'où leurs grosses filles posent leurs doigts de pied aux ongles vernis avec du vernis avec des paillettes sur un tapis à fleurs posé sur une moquette marron. Mais ça, c'est de l'imagination. Tout ce qu'on veut, c'est savoir la vraie vérité sur les pauvres. On veut rentrer dans leurs appartements pourris. On veut regarder les cuvettes. On veut se moucher dans leurs mouchoirs et torcher leurs mômes au moins une fois. On veut inspecter les racines de leurs cheveux teints. On veut voir par les trous de leurs chaussettes et changer de slip une fois par semaine. On veut se lever à 2 heures de l'après-midi et allumer la télé. Ou bien on veut se lever à 3 heures du matin. C'est comme ça, chez les pauvres, où on se lève à 2 heures de l'après-midi pour ne rien faire de la journée, où on se lève à 3 heures du matin pour des nettoyages de la surface, avant que l'aristocratie du jour ne déboule, celle qui se lève à 6 heures et s'assoit à une caisse ou à un bureau.
car on ne veut pas de demi-pauvres, on veut des pauvres entiers, intégraux, en mesure de nous apprendre une bonne fois pour toutes ce que c'est que les pauvres, parce qu'on a tout raté, on n'a rien compris. On est toujours surpris par ce qu'ils nous réservent. Les pauvres, c'est ça, c'est la surprise permanente. On a beau essayer de limiter au maximum les risques de surprise, expliquer de manière claire, clarissime ce qui se passe, d'abord en 10 phrases, puis en 5, on a beau embaucher des équipes de graphistes, des sociopsychologues, des éducateurs de montagne, des mouchards dans des ordinateurs, les urnes, verdict, et ensuite c'est trop tard. De lo que comen, por ejemplo, nos hacemos una idea. Cosas grasas con aceite de palma. Nos hacemos una idea de dónde sus gordas hijas posan sus dedos de los pies con uñas pintadas de esmalte con purpurina, sobre una alfombra de flores puesta encima de una moqueta marrón. Pero eso es imaginación. Todo lo que queremos es saber la verdad verdadera sobre los pobres. Queremos entrar en sus apartamentos asquerosos, queremos mirar sus retretes, queremos sonarnos en sus pañuelos y limpiar los mocos a sus hijos al menos una vez. Queremos inspeccionar las raíces de su pelo teñido, queremos mirar a través de los agujeros de sus calcetines y cambiarnos de ropa interior una vez por semana. Queremos lavarnos a las 2 de la tarde y encender la tele, o bien levantarnos a las 3 de la madrugada. Son así los pobres, o se levantan a las 2 de la tarde para no hacer nada durante todo el día, o se levantan a las 3 de la madrugada para limpiezas de superficie, antes de que la aristocracia del día aparezca, la que se levanta a las 6 de la mañana y se sienta en un coche o en una oficina. Porque no queremos pobres a medias, queremos pobres completos, integrales, capaces de enseñarnos de una vez por todas lo que son los pobres, porque nos hemos equivocado en todo, no nos hemos enterado de nada. Siempre nos sorprenden con lo que nos reservan. Los pobres son esos, la sorpresa permanente. Por mucho que intentemos limitar la posibilidad de la sorpresa, explicar de una manera clara, mega clara cómo son, primero en 10 frases, luego en 5, por mucho que contratemos a equipos de diseñadores, de psicosociólogos, de educadores de montaña, de soplones con ordenador, las urnas dan su veredicto y luego es demasiado tarde. Gracias, merci. Merci. Gracias, Silvia. Merci, Natalie. Merci beaucoup. Gracias a los que nos habéis acompañado aquí, de verdad. Gracias al Obrador Masa Madre. De nuevo al Festival Internacional de Poesía Boavip. Con esto terminamos nuestra parte del festival, la parte del diario.es de Castilla-La Mancha. Y como todos los años, y así se va cumpliendo, os emplazamos a que también estéis aquí en Toledo, en Internet, como sea, para acompañarnos el año que viene. Hasta entonces, gracias.